Imagina un rincón polvoriento y olvidado de uno de los archivos más vigilados del mundo. Allí, en una sala a la que no llega la luz del día y donde el aire está impregnado del olor a papel antiguo y a secretos centenarios, ocurrió un hallazgo que cambió el rumbo de una investigación. En el año 2019, un archivero joven, mientras clasificaba cajas de documentos que a primera vista parecían carentes de valor histórico, descubrió un objeto insólito. No se trataba de un pergamino ni de una bula papal, era una fotografía amarillenta y desvaída, atribuida, según el documento, a finales del siglo X. La imagen mostraba a un grupo de sacerdotes revestidos con casullas alrededor de un enorme altar de piedra. Lo llamativo no era solo la escena. En el centro del altar reposaba un objeto que desafiaba toda lógica. De geometría compleja y extraña, parecía irradiar desde su interior una luz tenue y enfermiza. Los rostros de los clérigos, dirigidos hacia ese objeto, no reflejaban adoración, sino una mezcla inquietante de miedo y resolución. La fotografía carecía de firma. En su reverso, solo constaba una breve frase en latín: Major Daeloria Metlentium, a la gloria de Dios y al silencio. Oficialmente esa imagen no existe, nunca fue catalogada en los inventarios. Sin embargo, una fotografía digital tomada apresuradamente con un teléfono móvil se filtró entre círculos de investigación cerrados y despertó la pregunta central que motivó esta serie de averiguaciones. ¿Qué se oculta realmente tras los muros del Vaticano? ¿Qué conocimiento es tan peligroso que merece el sello del silencio eterno? Nos dirigimos ahora al corazón del mundo católico, a una ciudad-estado cuyo territorio es menor que muchos parques del planeta, pero cuya influencia alcanza a miles de millones de almas. El nombre por sí solo despierta imágenes y controversias. Vaticano. Para unos es fruto de la fe, centro de espiritualidad y guardián de tesoros artísticos insustituibles. Para otros es una fortaleza que durante siglos ha acumulado no solo riquezas, sino secretos capaces de reescribir la historia. La puerta de esos secretos se llama, con letras que excitan la imaginación, los Archivos Secretos Vaticanos. El título Secretos proviene, en parte, de una traducción inexacta del latín Archivum Secretum, que sería más fielmente traducido como archivo personal, es decir, archivo perteneciente al Papa. Aún así, con el paso del tiempo, este lugar se llenó de mitos y leyendas hasta que la palabra secreto le quedó como un traje inevitable. Imagina estanterías que se extienden, en conjunto, por más de 85 kilómetros. Caminar entre ellas es como atravesar una ciudad entera de anaqueles, no por la calle, sino por pasillos repletos de manuscritos antiguos. Allí se custodian más de 35.000 volúmenes de catálogos y documentos que abarcan más de 12 siglos de historia europea, cartas de monarcas y eruditos, actas de tribunales de la Inquisición, balances financieros y correspondencia personal de pontífices conviven en esa memoria colectiva de la civilización occidental. No es una simple biblioteca, es un centro nervioso que contiene páginas luminosas y páginas oscuras. Hasta hace poco, acceder era prácticamente imposible. Incluso ahora el ingreso es estrictamente limitado. Solo académicos acreditados con permisos especiales pueden acercarse y se les permiten consultar a lo sumo 3 documentos por día. No se les permite entrar al archivo en sí. Deben permanecer en una sala de lectura mientras los archivistas les entregan el material seleccionado. Existe además la sospecha persistente de que los materiales más escandalosos y comprometidos se alojan en una sección aún más recóndita y hermética, inaccesible para cualquiera. ¿Qué clase de pruebas podrían esconder allí? Las teorías se extienden desde evidencias de civilizaciones extraterrestres hasta evangelios perdidos que, de hacerse públicos, podrían conmover los cimientos de la enseñanza cristiana. Entre los tesoros que el Vaticano reconoce figuran, por ejemplo, una carta escrita por María Estuardo, reina de Escocia, antes de su ejecución, documentos relativos a la excomunión de Martín Lutero, iniciador de la Reforma Protestante, y los registros del proceso contra los caballeros templarios, una de las órdenes caballerescas más poderosas y enigmáticas de la historia. Incluso estos archivos autorizados ilustran la profundidad de la información que ha permanecido fuera del alcance del ojo público.
El 2 de marzo de 2020 se produjo un acontecimiento largamente esperado por los historiadores. El Vaticano anunció la apertura de los archivos correspondientes al pontificado de Pío XI, periodo que cubre una de las décadas más oscuras del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Se abrió así, por fin, una de las puertas mejor guardadas del siglo pasado. Lo que comenzó a filtrarse de esos papeles obligó a muchos a revisar la percepción sobre el papel de la Santa Sede durante aquellos años terribles. La figura de Pío XI, según los documentos presentados en esta investigación, el pontífice que dirigió la Iglesia Católica desde 1939 hasta 1958, sigue siendo enormemente polémica. Para algunos fue un santo que salvó en secreto a miles de judíos del Holocausto. Para otros fue, por su silencio y su inacción, un colaborador moral del régimen nazi. La verdad, como suele ocurrir, es más compleja y más inquietante de lo que cabría esperar. Su pontificado arrancó en el año en que Alemania invadió Polonia, desatando la conflagración mundial. En medio del caos, Pío XI pidió la paz y condenó los regímenes totalitarios en términos genéricos y vagos, sin condenar públicamente y de forma directa a Adolf Hitler ni a la ideología nacionalsocialista. ¿Por qué esa reticencia? Una pista podría hallarse en un documento firmado en 1933, cuando Pío XI aún era Eugenio Pacelli y servía como secretario de Estado del Vaticano. Ese texto, conocido como Reichskonkordat, fue un acuerdo entre la Santa Sede y la Alemania nazi. El concordato se proponía, por un lado, proteger los derechos de la Iglesia Católica en Alemania, por otro exigía que la Iglesia evitara toda injerencia política, en la práctica un pacto de neutralidad. Con sus firmas el Vaticano otorgó al régimen hitleriano una apariencia de legitimidad frente a millones de católicos en el mundo. Muchos historiadores sostienen que la Santa Sede priorizó la defensa de sus intereses institucionales por encima de una condena moral rotunda de las atrocidades que estaban ocurriendo. Temían, afirman, represalias violentas contra católicos en Alemania y en los territorios ocupados. Tras la guerra emergieron pruebas aún más chocantes contra la Santa Sede, las llamadas Ratlines, rutas secretas por las que altos criminales nazis huyeron de Europa para eludir la justicia. Muchas de esas rutas pasaban por Italia y hay indicios que apuntan a una ayuda activa por parte de ciertas instancias vaticanas. Monasterios y entidades católicas proporcionaron refugio. Funcionarios eclesiásticos facilitaron documentos falsos, a menudo bajo la identidad de refugiados que huían de persecuciones en Europa del Este. Figuras monstruosas como Adolf Eichmann, responsable de la logística del exterminio masivo, y Joseph Mengele, el siniestro médico de Auschwitz, habrían utilizado esas rutas hacia Sudamérica. ¿Por qué la Santa Sede habría protegido a criminales nazis? Una explicación que se repite en algunos análisis sostiene que el comunismo representaba una amenaza mayor y más tangible para el Vaticano que el fascismo. Ante la inminencia de lo que luego se denominó la Guerra Fría, la Iglesia temía la expansión de un comunismo ateo procedente de la Unión Soviética. En ese nuevo tablero geopolítico, antiguos enemigos podían convertirse en aliados útiles. Ayudando a exmiembros de las fuerzas del Eje, el Vaticano quizá pensó que podría contribuir a la formación de un frente anticomunista en Europa. Los defensores de Pío XI, por su parte, subrayan que la Santa Sede también brindó refugio a miles de judíos durante la ocupación alemana de Roma. Aducen que el Papa dio órdenes secretas a instituciones católicas para ocultar a perseguidos. La apertura de los archivos en 2020 busca arrojar más luz sobre ese capítulo complejo, pero los descubrimientos preliminares fueron perturbadores. Se han encontrado cartas que indican que Pío XI conocía la existencia de la exterminación masiva de judíos en una escala industrial antes de lo que se creía, y que optó por el silencio. La cuestión de si ese silencio obedeció a pragmatismo, miedo o a motivos más oscuros sigue siendo uno de los enigmas más sombríos de la Iglesia. Si la Santa Sede estuvo dispuesta a ocultar y alterar la verdad sobre hechos del siglo XX, ¿qué no habría hecho con textos de hace 2000 años? La Biblia que conocemos no es un libro monolítico caído del cielo.
Es una colección de escritos seleccionados, editados y aprobados a lo largo de siglos. Ese proceso fue conflictivo y lleno de decisiones con efectos duraderos. Si se tomara una Biblia impresa en 1611, la célebre versión King James, se comprobaría que entonces contenía no 66 libros, como la mayoría de las ediciones protestantes modernas, sino 80. ¿Dónde quedaron 14 libros? ¿Por qué la Iglesia y otras confesiones decidieron apartarlos y qué había en ellos que justificara su ocultación? En 1684 se adoptó una decisión que alteró para siempre la composición del libro más leído del mundo. 14 escritos, conocidos colectivamente como los apócrifos, fueron excluidos del canon. La palabra apócrifo proviene del griego y significa oculto o secreto. Entre esos textos apartados figuraban obras como el libro de Esdras, el libro de Tobit, el libro de Judith, la sabiduría de Salomón, la oración de Manasés, la historia de Bel y el dragón y los libros de los Macabeos, entre otros. Antes de su remoción, en algunos ejemplares, el nombre de Jesús aparecía escrito de manera distinta en ciertos manuscritos griegos, con formas helenizadas del nombre hebreo Yeshua o Yehoshua. Con las reformas, la ortografía y la pronunciación se estandarizaron. Lo que no queda claro es por qué fue necesario suprimir libros enteros. La versión oficial arguye que esos textos no eran inspirados, que contenían imprecisiones históricas o teológicas, o promovían prácticas controvertidas como las oraciones por los difuntos y la idea del purgatorio, tema de agudo debate en la Reforma. Otros sostienen que la intención fue simplificar y acortar la Sagrada Escritura para el lector común. La hipótesis más inquietante, sin embargo, plantea que algunos escritos guardaban conocimientos incómodos o ideas que habrían socavado el control de la jerarquía sobre la interpretación de los textos sagrados. Esos libros ofrecían visiones alternativas de Dios, de la fe y del mundo. Por ejemplo, el libro de los Macabeos narra la lucha heroica y terrenal de un pueblo por su independencia, una historia política y militar quizá incompatible con la imagen de un reino puramente espiritual. La sabiduría de Salomón contiene reflexiones filosóficas con claros ecos de la filosofía griega, lo que pudo percibirse como una contaminación de la pureza doctrinal. Algunos han llegado a insinuar que en esos libros había profecías o revelaciones que amenazaban el monopolio vaticano sobre la interpretación religiosa. Hasta hoy el Vaticano no ha brindado una explicación completa y satisfactoria sobre la eliminación de esos textos. ¿Fueron realmente impropios e imprecisos o escondían algo que no convenía dar a conocer? Esa censura del pasado abre la puerta a preguntas más audaces. ¿Y si existió un evangelio entero suprimido, no por sutilezas teológicas, sino porque relataba otra historia sobre la propia figura de Jesús? No todo esto pertenece a la mera rumorología. En la Biblioteca Británica se conserva un manuscrito, traducción del griego al siríaco antiguo, datado en el siglo VI, pero considerado copia de un texto anterior que narra episodios de la vida de Jesús hasta la etapa adulta. Según la interpretación de algunos investigadores, entre ellos Simcha Jacobovici y Barry Wilson, el llamado Evangelio Perdido presenta a Jesús como un hombre que contrajo matrimonio con María Magdalena y tuvo descendencia con ella. Ese texto describe a María Magdalena no solo como compañera, sino como una figura de importancia equivalente en la obra de redención. Si esa lectura fuera correcta, las implicaciones para el cristianismo tal como lo conocemos serían enormes. ¿Por qué estos relatos no han formado parte de la narrativa oficial? Aquí entra en juego la hipótesis sobre la selección de lo que se hace público. A lo largo de los siglos, la Iglesia habría sido muy selectiva sobre qué aspectos de la vida de Jesús merecían conocerse. El énfasis quedó puesto en el nacimiento y en la muerte, mientras que los llamados años ocultos de su vida adulta permanecen en sombras. Tal vez la intención fue preservar la imagen de un Jesucristo divino y célibe. La revelación de una vida conyugal y familiar habría desafiado no solo esa imagen, sino también doctrinas institucionales como la del celibato clerical. Si la jerarquía estuvo dispuesta a ocultar la vida personal de su fundador, cabe preguntarse qué otras revelaciones o profecías pudo haber enterrado.
Uno de los capítulos más misteriosos en la historia moderna del catolicismo está ligado a los llamados Tres Secretos de Fátima. En 1917, en la localidad portuguesa de Fátima, tres niños pastores afirmaron haber visto a la Virgen María en 6 apariciones. Según ellos, la Virgen confió 3 secretos proféticos sobre el futuro, visiones que anunciaban grandes sufrimientos. La Iglesia difundió solo lo que consideró oportuno. Los primeros 2 secretos fueron revelados por Lucía, una de las videntes, en 1941. El primero describía una visión aterradora del infierno. El segundo aludía al fin de la Primera Guerra Mundial y al surgimiento de una segunda conflagración. Ambos se interpretaron como cumplidos, lo que reforzó la importancia de las apariciones para la Santa Sede. El tercer secreto, sin embargo, fue durante décadas objeto de conjeturas. Lucía tardó en hacerlo público y, ante la presión episcopal, redactó el contenido en 1943 y lo selló en un sobre con la indicación de no abrirlo hasta 1960. Alegó que la humanidad aún no estaba preparada. En 1960 el sobre fue de hecho abierto. El Papa Juan lo leyó repetidas veces y, según relatos, quedó pálido. Se negó a publicar su contenido alegando que no era para nuestro tiempo. Sus sucesores actuaron de forma similar. El mundo esperó 40 años. Finalmente, en el año 2000, Juan Pablo II decidió hacer público el texto. El pasaje divulgado describía la visión de un obispo que camina por una ciudad arrasada, pisa cuerpos de mártires y termina cayendo muerto tras un ataque de soldados. El Vaticano interpretó la visión como una prefiguración del intento de asesinato contra Juan Pablo II en 1981. Aún así, muchos consideraron la versión publicada demasiado simbólica y parcial. Surgió la teoría de que no se había hecho público el texto íntegro o que se había divulgado un documento apócrifo. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, sostuvo que se había revelado la totalidad del secreto, pero voces cercanas al Vaticano expresaron escepticismo. El cardenal Mario Luigi Chiappi, teólogo de confianza de diversos pontífices, aseguró haber leído el texto completo y afirmó que aludía a una gran apostasía dentro de la Iglesia, iniciada desde lo más alto. A día de hoy hay quienes sostienen que subsiste un tercer secreto real y silenciado que describe desde una guerra nuclear hasta una fractura profunda en la propia institución eclesiástica, y si algunos secretos vaticanos remiten al futuro, otros miran aún más atrás, a un pasado tan remoto que precede a la civilización humana tal como la conocemos. La hipótesis de contactos extraterrestres que influyeron en culturas antiguas parece propia de la ciencia ficción, pero no faltan personas que sostienen que existen raíces históricas para esa idea. Un personaje recurrente en esas narrativas es el profesor ruso Genrikh Ludwig, quien, según sus propias declaraciones, obtuvo acceso a los archivos vaticanos en los años 20 del siglo pasado y halló pruebas inquietantes. Ludwig afirmaba que la Santa Sede conocía desde hacía siglos la influencia de seres de otros mundos sobre civilizaciones como la egipcia o la maya y que había ocultado esos documentos. Aunque la historia de Ludwig no se ha verificado por completo, ha alimentado la imaginación de muchos. Según su relato, encontró registros que describían la asistencia de seres foráneos a pueblos antiguos, ofreciendo conocimientos y tecnologías que superaban con mucho las capacidades humanas de la época. Aún más sorprendente, relató haber hallado referencias a armas que producían un calor tan intenso que derritieron murallas, una descripción que algunos han interpretado como la mención de armas nucleares en épocas remotas. Si tales relatos fueran ciertos, cambiarían radicalmente la comprensión del desarrollo humano. Los críticos tachan estas afirmaciones de fantasiosas, pero otros recuerdan la rapidez con la que sociedades como la Sumeria pasaron de economías de cazadores a complejas culturas urbanas y sugieren que ese avance acelerado plantea preguntas legítimas. En el segundo milenio, y ya en el siglo XXI, se produjo un episodio que avivó las sospechas respecto a fenómenos no identificados sobre el Vaticano. En el año 2007, sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro se mostró, durante unos minutos, a plena luz del día, un disco brillante de tonalidad anaranjada.
No fue un rumor aislado. Varios testigos hicieron fotografías. El objeto permaneció suspendido sobre uno de los lugares más sacros del planeta y luego, tan repentinamente como apareció, se desvaneció y las referencias públicas al incidente se despidieron de los medios. Quizá la clave esté en un cambio de actitud institucional. En tiempos recientes, los astrónomos del Observatorio Vaticano, una de las instituciones científicas más antiguas del mundo, han mostrado apertura respecto a la posibilidad de vida extraterrestre. El padre José Gabriel Funes, exdirector del observatorio, afirmó que la existencia de vida fuera de la Tierra no entra en contradicción con la teología católica y sugirió que seres extraterrestres, si existieran, serían parte de la creación divina. Ese giro semántico y conceptual suscitó interpretaciones. ¿Prepara el Vaticano al público para una revelación mayor? ¿Admite con ello conocimientos que aún calla? Pasando de los misterios cósmicos a los secretos terrenales, la faceta financiera de la Santa Sede no es menos opaca ni menos polémica. El llamado Banco del Vaticano, oficialmente Instituto para las Obras de Religión, ha estado en el centro de escándalos durante décadas y se ganó la fama de una de las instituciones financieras más secretas y controvertidas del mundo. Fundado en 1942 con el argumento de administrar los bienes de la Iglesia y financiar obras caritativas, fue señalado en múltiples ocasiones por vinculación con delitos financieros, blanqueo de capitales, fraudes y conexiones con el crimen organizado. Uno de los escándalos más resonantes se vinculó en los años 70 y 80 con la quiebra de un gran banco privado italiano, el Banco Ambrosiano. En el epicentro estuvo el arzobispo Paul Marcinkus, director del Banco Vaticano, conocido como el Banquero de Dios y hombre de gran influencia cercana al Papa Pablo VI. Bajo su gestión, el Banco Vaticano canalizó cientos de millones de dólares hacia cuentas opacas en paraísos fiscales y mantuvo relaciones con organizaciones de dudosa reputación. Cuando el Banco Ambrosiano se derrumbó en 1982 con un déficit de 1.500 millones de dólares, la participación de la institución vaticana quedó en el foco de las investigaciones. A pesar del escándalo, Marcinkus nunca fue llevado ante la justicia civil debido a la protección derivada del estatus soberano de la Santa Sede. Las tramas financieras no terminaron ahí. Décadas después se le atribuyeron al banco conexiones con el lavado de dinero para la mafia italiana. El caso de Michele Sindona, banquero con lazos tanto con la mafia como con círculos vinculados a la Iglesia, y su asesinato en prisión, alimentaron aún más las sospechas sobre redes financieras opacas. En el año 2013, el Papa Francisco impulsó una profunda investigación sobre las actividades del Instituto para las Obras de Religión y se detectaron nuevos indicios de corrupción. A raíz de ello se implementaron reformas con el objetivo de sanear las finanzas vaticanas, aunque la sombra de escándalos pasados persiste. La incongruencia resulta evidente. ¿Cómo una institución que predica humildad y caridad puede verse envuelta durante tanto tiempo en las prácticas más turbias del mundo financiero? Un ejemplo puntual ilustra esta contradicción. Se supo que el Vaticano, a través de un fondo de inversión, participó con una suma aproximada de alrededor de $1 millón en la producción cinematográfica de una biografía sobre Elton John titulada Rocketman, que celebra la vida del artista y su relación con su pareja. ¿Por qué invertir en una obra que celebra una vida contraria a enseñanzas tradicionalmente conservadoras sobre la sexualidad? La respuesta pragmática y llana fue la misma que mueve a muchas instituciones: el dinero. En ocasiones la renta eclipsa la doctrina. No todas las sombras son financieras. Algunas atañen a la vida y la muerte de quienes conocían demasiado. Uno de los episodios más escalofriantes se relaciona con la muerte de Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios. En junio de 1982, su cuerpo fue hallado colgando bajo un puente en Londres. Calvi, entonces presidente del Banco Ambrosiano, fue hallado con los bolsillos llenos de piedras y dinero. Su muerte, inicialmente catalogada como suicidio, fue reclasificada posteriormente como homicidio. Calvi mantenía estrechos vínculos con el Banco Vaticano. Tras la debacle financiera huyó de Italia temiendo por su vida. La trama que rodea su muerte es compleja y reúne a la mafia italiana, a redes financieras, a organizaciones secretas
y, según algunas hipótesis, a elementos con conexiones dentro de la propia Iglesia. Se llegó a especular con la implicación de una logia masónica llamada P2, organización de la que Calvi habría sido miembro, y con la posibilidad de que el lugar elegido para su muerte, el puente conocido en inglés como Blackfriars, fuera un mensaje simbólico relacionado con esos círculos. A pesar de numerosas indagaciones, nadie ha sido condenado por su asesinato. El caso permanece sin resolver y alimenta la leyenda de lazos oscuros entre el Vaticano y poderosas redes subterráneas. En el ámbito de la demonología, la Santa Sede también ha protagonizado declaraciones sorprendentes. El exorcista jefe del Vaticano, el reverendo Gabriele Amorth, aseguró que a lo largo de su vida realizó más de 70.000 exorcismos y llegó a afirmar que el diablo había entrado en el propio Vaticano. Amorth mantenía la convicción de que el maligno atacó directamente al Papa Juan Pablo II durante el atentado de 1981. Afirmó además que en 2008 la influencia demoníaca volvió a manifestarse a través de una mujer suizo-italiana, Susan Mayolo, que intentó agredir al Papa Benedicto XVI durante la misa de Nochebuena. Un año después logró derribarle en la misma celebración. Para muchos observadores, se trató de episodios atribuidos a problemas mentales. Para Amorth, fueron manifestaciones de posesión y señales de una lucha espiritual que, según él, continuaba dentro de los muros vaticanos. Si se acepta su diagnóstico, la llegada del anticristo estaría más cerca de lo que se imagina. La historia de la Santa Sede está llena también de episodios que desafían la razón y la dignidad. Un ejemplo extremo tuvo lugar en el año 897, cuando se celebró un juicio contra un difunto. El pontífice Esteban VI ordenó que exhumaran el cadáver de su antecesor, el Papa Formoso, lo vistieran con los ornamentos papales y lo sentaran en el trono para someterlo a proceso. El llamado Sínodo del Cadáver fue un espectáculo macabro. Se designó a un diácono para que defendiera el cadáver, se le arrojaron cargos, se le declaró culpable, se anularon sus actos y se mutiló su cuerpo. Sus restos fueron arrojados al río. Poco después, Esteban VI fue encarcelado y estrangulado. Ese episodio resume la demencia que a veces acompañó a las luchas por el poder en la Edad Media, cuando lo político y lo religioso se confundían hasta la grosera parodia. Comenzamos esta investigación con una foto enigmática y, al indagar, una pregunta llevó a otra en un laberinto sin fin. Hemos visto cómo el Vaticano pudo entrelazarse con intrigas del siglo XX, cómo influyó en la configuración de textos sagrados suprimiendo escritos incómodos y cómo su entramado financiero se cruzó con el mundo criminal. Hemos asomado a profecías que aún parecen ocultas y teorías que desafían la comprensión. Cada historia no es un simple apunte histórico, sino una pieza de un mosaico mayor que presenta a una institución que ejerce no solo poder espiritual, sino un enorme poder terrenal, la capacidad de modelar el pasado, influir en el presente y tal vez condicionar el porvenir. La fotografía que dio inicio a todo sigue siendo un enigma. ¿Qué era ese objeto? No lo sabemos. Tampoco conocemos con certeza qué ritual se llevó a cabo en torno a él. Sin embargo, la imagen funciona como símbolo. Los secretos más profundos del Vaticano no siempre son documentos sellados o reliquias encerradas. Quizá el secreto principal sea la naturaleza misma del poder, que con el paso de los siglos aprendió a permanecer en silencio. Surgen nuevas preguntas. ¿Qué ocultan más de 85 kilómetros de estanterías en los archivos privados? ¿Qué documentos incriminatorios podrán encontrarse en los legajos recientemente abiertos del pontificado de Pío XI? ¿Llegaremos algún día a conocer la verdad sobre la muerte del banquero de Dios o el contenido íntegro del tercer secreto de Fátima? La historia del Vaticano no es un registro congelado, es una investigación que continúa. Cuanto más se descubre lo que ignoramos. Quedan en el aire muchos escalofríos posibles. Cada secreto rato añade una pieza a la intriga. El laberinto persiste.